Viena es una ciudad que ofrece una infinita variedad de lugares por descubrir y por eso no es de extrañar la gran cantidad de turistas que recorren sus calles. Para esta ocasión les propongo una ruta por el centro de la ciudad para que disfruten de zonas poco concurridas, aprovechando cada rincón con tranquilidad. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Estado Natural Viajero. Este recorrido comienza en el Palacio de Hofburgo, específicamente en uno de los patios que alberga la estatua de Francisco I, quien fue emperador de Austria y más tarde del Imperio Austrohúngaro de 1867 a 1916. Este personaje tuvo un rol destacado en la Europa del siglo XIX, marcando de manera decisiva la historia de la región. Desde este patio interno se aprecia la magnífica arquitectura del palacio, que en su interior resguarda la Biblioteca Nacional y la Escuela de Equitación Española. Sin embargo, este recorrido se dirige hacia una de las salidas del palacio, donde les invito a contemplar la gran cúpula del techo, un ejemplo de esmero por mantener estatuas históricas en perfecto estado, incluso usando mallas para protegerlas de las palomas, conservando así el valioso patrimonio de Viena. Sin ser un experto en arte, lo visto por el momento en este palacio revela una mezcla de decoración barroca y toques renacentistas, donde las figuras ubicadas en puntos estratégicos reflejan la sofisticación y opulencia de uno de los imperios más poderosos de Europa en los últimos 3 siglos. Como aún hay mucho por explorar, salimos del Palacio de Hofburg directamente por la Plaza Michelerplatz. Allí lo primero que llama la atención son los caballos enganchados a carruajes, prestos para ofrecer uno de los circuitos turísticos más representativos por el centro de Viena. Decirles que si desean pasear en estos carruajes, deben saber que se puede optar por un recorrido de 20 minutos que vale alrededor de 60 euros, o bien alargarlo a 40 minutos por unos 105 euros. Personalmente prefiero caminar y mi presupuesto también, así que solo les comparto los precios. Caminar por estos lugares permite descubrir ambientes diversos sin costo alguno, dejándose sorprender a cada paso. Al salir de Michelerplatz nos adentramos en pasillos comerciales. Lo primero que verán son tiendas de vestidos tradicionales austriacos en sus vitrinas, al estilo tirolés. Luego podrán seguir explorando comercios de antigüedades, librerías y cafés que invitan a entrar para tomar un breve descanso. Este primer pasillo comercial desemboca en pequeñas calles del centro de Viena, donde destacan ciertas tiendas y galerías que exhiben costosas colecciones exclusivas de arte. Les sugiero detenerse a mirar, aunque sea desde el exterior, para admirar estas piezas tan singulares. Siguiendo sin mucho uso de mapas, atravieso lugares sin reseñas conocidas, hasta que, en medio de un patio de un negocio, me sorprende ver un muro con diversos elementos propios de una iglesia, como si fueran antiguas lápidas funerarias empotradas. Es posible que en otro sitio la gente se detuviera a observarlas detenidamente, pero aquí forman parte de un patio residencial. Tal vez para los habitantes de este lugar ya son parte habitual del paisaje. Estas calles son tan angostas que la sombra de los edificios en gran parte del día no dejan entrar el sol, y continúo hasta identificar el final de la calle a la imponente Catedral de San Esteban. A la distancia, su techo luce esa emblemática águila de 2 cabezas, un sello distintivo
que capta la mirada y atención de inmediato. Al acercarnos sobresale la grandeza de esta catedral, gótica por cierto, no solo por su torre y la laboriosa fachada esculpida, sino porque cada detalle a su alrededor evidencia la influencia histórica de la iglesia en esta ciudad a lo largo de más de 8 siglos. De esta catedral decir que la construcción de ella comenzó en el siglo XII y en su interior se ofrece infinidad de rincones para explorar. Si les interesa conocer un poco más, pueden ver un capítulo anterior dedicado exclusivamente a ella, en el que en 1782 se hizo famosa porque Mozart se casó aquí. La Catedral de San Esteban es un punto de referencia clave para orientarse entonces en el centro de Viena. Desde aquí pueden dirigirse a la calle Carintia, que en alemán es Karnerstraße, una de las más transitadas. También es donde esperan los tradicionales carruajes con caballos. Como mencioné antes, admirarlos y sentir el ambiente es gratis, aunque solo unos pocos pueden permitirse el paseo. Por mi parte, me conformo con observar y con la última mirada a la parte trasera de la catedral, ya que es momento de continuar el trayecto. Es momento de continuar la ruta por más pasillos comerciales, de esos que atraviesan patios internos y nos deparan sorpresas. Ahora vamos a atravesar el pasaje de Stephansplatz número 6, un lugar agradable para caminar mientras se descubren tiendas y se admira el ir y devenir de la ciudad. Justo al terminar el pasaje encontramos una pequeña calle y luego otro pasaje comercial. Este se llama Wholesale número 5, donde se alternan negocios y gastronomía vienesa. Aunque por aquí transita gente, no es tan concurrido como la calle principal, permitiendo un recorrido mucho más tranquilo. En esa sucesión de calles y pasillos, tomamos un tercer pasillo llamado Lübeck, famoso por la venta de antigüedades, ropa de diseño y cafés muy recomendados. Sin embargo, con las pocas horas de luz que quedan, prefiero seguir caminando para ver cómo la ciudad se va transformando al atardecer y descubrir más callejuelas con escaso tráfico de vehículos. Quedan atrás los pasillos comerciales y la ruta se dirige hacia una zona que en el pasado perteneció a la abadía de Hellinkreuserhof, un lugar cargado de misticismo donde al ingresar se percibe enseguida el silencio en un amplio patio que hoy está destinado seguramente a viviendas residenciales. Desconozco las historias específicas de este sitio, pero las fachadas permiten imaginar un conjunto que alguna vez formó parte de la vida monástica. Todo este recorrido se ha hecho íntegramente en pleno centro de Viena, pero el ambiente por momentos es muy especial, silencioso a veces y cargado de construcciones antiguas. Aquí nos dirigimos a la iglesia de los jesuitas, otro lugar que refleja el poder y la influencia de la iglesia en esta sociedad a lo largo de los siglos. Se trata de una iglesia católica romana con un estilo marcadamente barroco en su interior, aunque su fachada no lo anticipe del todo. Basta contemplar las bancas, columnas, techos y pinturas, además de otros objetos, para apreciar la riqueza en cada detalle, muchos de los cuales fueron restaurados
tras la Segunda Guerra Mundial. Al recorrer el interior de la iglesia de los jesuitas, uno podría detenerse largo rato en cualquier esquina para admirar tallas en madera, dorados y vitrales que en la tarde proyectan una suave luz sobre el templo. Curiosamente, pocos turistas llegan hasta aquí, pues no siempre está incluido en los recorridos tradicionales, y la entrada es gratuita, a diferencia de la catedral, que cobra por visitar algunas áreas. Al salir, la perspectiva de la iglesia resulta muy agradable en una plazoleta que muestra la antigua universidad del siglo XIV, recordándonos el papel de Viena como un gran centro intelectual en Europa. Sigo avanzando por pequeñas calles con cafés que invitan a sentir la vida de barrio en este primer distrito de Viena. Así llegamos a callejuelas aparentemente laberínticas. Y en Domgasse número 5 encuentro la única vivienda de Mozart que se conserva en Viena, de la docena que habitó, donde residió de 1784 a 1787 y hoy está convertida en una casa museo. Continúo la caminata por calles poco transitadas y es que habrán podido ver que gran parte de este recorrido lo he hecho con muy pocas personas a lugares que prácticamente permanecen solitarios. De esta manera voy viendo más comercios locales hasta desembocar en una calle que es la principal, llamada Carintia, una de las arterias comerciales que es de las más activas de Viena. Esta es la avenida Carintia, es la principal vía comercial de Viena que conecta las céntricas plazas de Stephansplatz y Karlsplatz. Desde 1974 se ha mantenido como una zona peatonal, lo que la convierte en un punto inmejorable para vivir la vida y la actividad cotidiana de Viena, una ciudad de 2 millones de habitantes. Viena puede recorrerse de muchas maneras y esta ruta, tomando pausas para descubrir rincones ocultos, puede llevar de 2 a 3 horas o más de acuerdo a tus intereses. Ahora despido este capítulo con la imagen de un vistoso mostrador en el Hotel Sacher. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y si me han acompañado hasta aquí, les agradezco por ese detalle. El propósito de este canal es dejar un legado de mis experiencias viajando y compartiendo la vida en diversos lugares. Me despido hasta un próximo capítulo. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.